Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de la Iglesia Bíblica Berea donde queremos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Queremos recordarles que este próximo domingo tenemos nuestro culto, es a partir de las 9 de la mañana para que todos los que desean venir por favor se acerquen. También quiero recordarles a todos aquellos que están inscritos al bautismo que este domingo será el último curso, es decir, los que ya hicieron este domingo está bien, pero si usted no pudo venir este domingo, hay una opción para que este domingo nuevamente tome ese curso, pero esta será la última oportunidad y es importante, porfa, que los que se inscribieron pues puedan tomar ese curso para dar ese paso que es tan importante. Y mis hermanos, estamos listos entonces para recibir la palabra de Dios y quiero pedirles que vayamos al libro de Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Amén. Vamos a leerlo, vamos a buscar en nuestra Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 2. Y dice la palabra de Dios: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos rodeas, porque tú eres quien nos llevas de la mano, Señor. Y hoy, Padre Santo, queremos colocar este tiempo de lectura de la palabra, de estudio. Y por favor, háblanos, Señor, háblanos, porque te necesitamos, Señor. Queremos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que lo he titulado el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Y déjeme decirle que esta carta fue escrita por uno de los hermanos del Señor Jesucristo, Santiago. Así que es interesante, ¿no? Ver que él también, a pesar de que sus hermanos no creían en él, inclusive uno de sus hermanos termina también siendo uno de sus discípulos. Y mire, por ejemplo, lo que dice el versículo 1: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Qué interesante que Santiago finalmente eh, termina reconociendo que Cristo es el Señor, ¿verdad? Que Cristo es el Señor. Bueno, muy bien, mis hermanos, vamos a hablar acerca de este tema que es el propósito de las pruebas. Ahora, ¿qué es una prueba? Una prueba es una herramienta de Dios para purificar nuestra fe, para refinar nuestra fe. Es una herramienta que Dios usa para refinar nuestra fe. Así que debemos hacer una diferencia entre disciplina y prueba. No es lo mismo una disciplina de Dios que una prueba de Dios. La disciplina es para los hijos de Dios que han sido desobedientes y Dios al hijo que ama a ese disciplina, ¿verdad? Pero la prueba no tiene relación con la disciplina de Dios. Tiene que ver más con refinar nuestra fe. Eh, ¿Dios puede probar a un creyente? La respuesta es claro que sí. Claro que Dios puede probar a un creyente y de hecho lo hace. Y hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos que quiero compartirles, aunque no nos vamos a quedar en ese, está en el caso de Abraham. Dice Génesis 22, 1 al 2, lo siguiente. Génesis 22, 1 al 2. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada
sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Aquí estamos viendo que justamente la prueba tiene que ver con la fe, con la fe. Entonces vemos que Dios, sí, claro, Dios puede probar la fe de sus hijos y de hecho lo hace. Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra fe. Ahora, ¿qué debo pensar cuando llega una prueba a mi vida? Porque a veces decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué una prueba para mí? ¿Por qué una prueba en este momento de mi vida? Y siempre que una prueba llame a la puerta de tu vida o de mi vida, es porque Dios nos está llamando a un nivel mayor de madurez, a un nivel mayor de madurez. Es un llamado del Señor. Damos gracias al Señor, aunque a veces nos duele cuando Él está tratando con nosotros a través de una prueba. Duele, pero hay muchas cosas que podemos decir, pero déjeme decirle una de ellas, y es que si Dios está trabajando en nosotros, es porque Él en realidad nos ama, porque en realidad está formando algo maravilloso en nuestra vida y es nada más y nada menos que formar a Cristo en nosotros, porque ese es su propósito mayor, ¿verdad? La prueba busca aprobar la fe, aprobar la fe, no la fe salvadora, sino la fe que podremos decir que es una fe que se relaciona con la confianza que tenemos en Él. Y por eso Dios nos prueba, para que nosotros podamos desarrollar un mayor nivel de fe. Dios nos prueba para que desarrollemos un mejor carácter, un mejor carácter. Dios nos prueba para que la santidad y la constancia de quienes son pasados por ella aumenten. Así que qué interesante saber que Dios siempre piensa en algo bueno cada vez que Él permite una prueba para nosotros. Pero leamos el versículo 2 nuevamente. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Vaya, parece paradójico, ¿no? Que Dios nos diga a través de su palabra que cuando estemos pasando por problemas, que nos alegremos. Y debemos nosotros tener esa alegría, porque eso significa que Dios no ha dejado de trabajar en nuestra vida, que Él aún está tallando en nosotros la imagen de su Hijo. Hermanos, ¿saben una cosa? A veces se nos olvida que la obra de Dios en nuestra alma va a ser hasta que nosotros vayamos a su presencia. Y Él siempre va a estar tallando a Cristo en nosotros, siempre. Y por eso nos debe dar alegría. Claro, a veces nos duele, a veces nos aflige, a veces nos confunde un poco la prueba. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios con las pruebas que Él permite, sabemos que Él está haciendo una obra gloriosa, una obra gloriosa. Recordemos que Él nos acepta como hayamos llegado a Él, pero Él no nos va a dejar como llegamos. Él siempre tiene ese propósito de llevarnos a la estatura de su Hijo. Nunca olvides cuál es el propósito máximo de Dios para los redimidos. Dice Romanos 8, 28 al 29, ese propósito. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Así que tú y yo pasamos por pruebas, tú y yo pasamos por las dificultades de la vida, pero Dios las permite porque tiene un propósito muy grande que Él va a cumplir en nosotros. ¿Qué beneficios trae la prueba a mi vida? Leamos versículos 3 y 4 nuevamente. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse.
Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que aquí están los beneficios de la prueba para mi vida. Número uno, podemos hablar que uno de esos beneficios es que mi confianza en Dios va a ser fortalecida. La prueba hace que mi confianza en Dios sea puesta justamente a prueba. Y mientras eso sucede, nuestra paciencia y constancia son tratados para crecer. Mientras pasamos la prueba, esperamos en Dios, confiamos en Él, corremos hacia Él en momentos de desesperación. Así que el beneficio de la prueba número uno es que mi confianza en Dios busca ser fortalecida. A veces pasamos por momentos de problemas, de dificultades, y es bastante interesante descubrir que Dios a través de esa prueba está buscando que mi confianza en Él se fortalezca. A veces Dios quita muchas cosas de nuestra vida. A veces Dios quita cosas que parecieran darnos seguridad. A veces Dios quita oportunidades. A veces Dios cierra puertas. A veces Dios permite ciertas cosas. Pero todo esto es para que nuestra confianza en el Señor sea cada vez mayor, más grande. Por eso a veces las probabilidades parecen 0%, a veces las puertas parecen cerrarse. Pero Dios a través de la prueba me quiere llevar a que yo siga confiando en Él, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y tenemos que afianzar esa confianza. A veces decimos, sí, yo confío en Dios, pero a veces Dios nos permite pasar por la prueba para que efectivamente nosotros afiancemos esa confesión cuando experimentamos la necesidad de que solamente a través de nuestra confianza en Dios podemos superar las dificultades, los problemas, las adversidades. Así que mi confianza en Dios va a ser fortalecida. Dios nos va a ayudar. Y como les dije hace un momento, Dios tiene un propósito mayor en medio de todo esto y es formar a Cristo. Otro de los beneficios que trae la prueba a mi vida es que Dios va a tratar con mi corazón. Dios va a tratar con tu corazón, con mi corazón. Con la prueba Dios está tratando con un corazón que puede ser rocoso, en el cual la semilla de su palabra no está creciendo. Por eso Dios permite la prueba porque va a tratar con mi corazón. Una de las cosas que el Señor Jesús dijo en la parábola del sembrador fue justamente acerca de esas semillas que caen en una tierra rocosa. Y dice Mateo 13, 20 al 21 lo siguiente: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. La prueba de Dios va a tratar con mi corazón, que a veces se ha convertido en ese campo rocoso, donde sus semillas caen, pero no crecen como debiera, porque mi corazón tiene temas que Dios debe tratar, como por ejemplo formar mi carácter, como por ejemplo aprender a confiar en Él verdaderamente, como por ejemplo perseverar en medio de las adversidades. Yo creo que una de las cosas que uno quiere hacer cuando uno está bajo pruebas o problemas es como salir corriendo. A veces le da pereza enfrentar las luchas de la vida, pero Dios a través de las pruebas nos enseña a perseverar y por eso trata con nuestro corazón, trata con nuestro corazón. Y es importante que Dios trate con él para que los problemas no nos hagan huir de los caminos de Dios, no nos hagan huir de la fidelidad al Señor. Por eso Dios nos libre de tener un corazón rocoso y por eso Dios permite las pruebas, porque Él va a tratar con esos corazones. También otro beneficio de la prueba es que mi lealtad hacia Dios va a ser refinada. A diario vamos a enfrentarnos ante la dualidad de agradar a Dios
o al mundo. Pero en la prueba somos tratados para que nosotros podamos encontrar que el brillo del mundo es un brillo mentiroso, temporal, que no conduce a la gloria de Dios. Y por eso Dios, a través de la prueba, me permite entender que mi lealtad hacia Él debe ser 100%, 100%. Mi constancia espiritual se desarrollará hasta la medida que Dios lo quiera, haciendo que sus hijos sean personas con el carácter de Cristo. Hermanos, ¿qué debemos pedirle al Señor durante la prueba? Porque uno se mete en oración y uno empieza a pedir muchas cosas. De pronto que lo libre de la prueba, de pronto una salida para la prueba. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, lo que debemos pedir cuando estemos en una prueba. Leamos el versículo 5, allí mismo en Santiago 1. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Mire qué interesante. Dios nos dice que en la prueba necesitamos sabiduría. Usted y yo necesitamos la sabiduría del Señor en medio de las pruebas. Dice Proverbios 1, capítulo 1, dice que el principio del temor a Dios es, el principio de la sabiduría, perdón, es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que cuando yo esté pasando por pruebas, lo primero que yo debo buscar es qué dice Dios acerca de esa circunstancia. ¿Qué puede decir su palabra acerca de esta adversidad? ¿Puede haber una promesa que me dé esperanza? ¿Puede haber un llamado de atención de Dios que me esté haciendo para que yo cambie? ¿Puede haber un pecado que necesite abandonar? ¿Puede ser algo en lo que necesite perseverar? ¿O puede ser simplemente aprender a confiar? Por eso necesitamos pedir sabiduría. Y la sabiduría está en la palabra de Dios. Necesitamos venir a la palabra de Dios. Pida sabiduría. Y la palabra dice que Dios la dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría nos hará escoger a Dios, hermanos. A veces las pruebas también están pesando en quién confiamos, a quién le damos lo mejor, lo primero, lo que solo Dios debe merecer. Y por eso en la sabiduría nos hace escoger a Dios. Escoger a Dios nos hará caminar para agradarlo por encima de todo lo demás. Por medio de la sabiduría veremos las cosas como Dios las ve. Porque a veces nosotros buscamos consejo y sabiduría de personas que no temen al Señor. Entonces, puede que ellos nos den un consejo que suene bien, pero resulta que esos consejos van en contra de la palabra de Dios. Necesitamos en medio de la prueba buscar la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios la encontramos en su palabra. El sabio es aquel que busca a Dios y lo obedece. El sabio entiende que su vida depende de Dios y que Él es poderoso para sostenerlo. La sabiduría irá de la mano de la fe, que te hará confiar en que Dios sabe lo que hace, que Él tiene poder para ayudarte en medio de la prueba. Así que Dios quiere que nosotros pidamos sabiduría, pero también Dios quiere que nosotros desarrollemos la fe. La fe. Y vuelvo y aclaro, en este contexto no es la fe salvadora, es la fe que se expresa en la confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, debemos pedir número 1, sabiduría. Y número 2, debemos pedir a Dios que nos ayude a desarrollar esa fe que significa confianza en Dios. Amén. Confianza en Dios. Debemos pedir a Dios, ayúdame a creer, ayúdame a confiar, ayúdame a que esta fe que hoy parece tan pequeña pueda ser ensanchada, Señor, porque solo veo problemas, solo veo gigantes, solo veo imposibles, pero cuando nuestro corazón se conecta con la fe, con la confianza en Dios, esos problemas
serán cosas pequeñas las cuales Dios podrá hacer a un lado. Así que qué importante que nosotros podamos pedir estas dos cosas en medio de la prueba: sabiduría y fe, que significa confianza en Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo no adquiero esas cosas durante la prueba? Mira lo que dicen los versículos 6 al 8. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Hermanos, cuando pasamos por pruebas, si nosotros no somos leales a Dios, vamos a ser completamente inestables. Y un día vamos a estar bien, otro día vamos a estar malhumorados, un día vamos a estar dichosos, otro día vamos a estar llenos de zozobra. Y la verdad es que necesitamos adquirir sabiduría para poder enfrentar las pruebas. Así que debemos entender que si yo no adquiero esas dos cosas, voy a andar siendo preso de la duda. Y la duda sí que es un enemigo terrible. No podemos permitir que la duda empiece a minar nuestro caminar diario. Entonces un día voy a decir, yo creo que me va a ir bien, otro día digo, no, pero ¿qué pasa si esto pasa? Y vamos a ser como una ola que va y viene. Y vamos a ser inestables en todo lo que hagamos. Necesitamos entender que esa inestabilidad, ¿usted sabe para quién debe ser esa duda, esa inestabilidad? Mire lo que dijo Isaías 57:20. Nosotros no deberíamos estar así. Y aquí usted va a encontrar la razón, Isaías 57:20. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No deberíamos estar así, porque se supone que nosotros no estamos rechazando a Dios. Pero los que rechazan a Dios sí van a estar así. Van a estar como ese mar agitado que nunca está tranquilo. Nosotros no deberíamos vivir de esa manera. Primero, porque nosotros estamos confiando en Dios, porque creemos en un Dios fiel. Ahora, lo que sea que Él determine para nuestra vida, siempre será para nuestro bien. ¿Ok? Van a haber cosas que nosotros no vamos a poder explicar aquí en este momento de nuestra vida, que en la eternidad tendrá respuesta. Pero Dios tiene un plan bueno para nosotros. Así que, mis hermanos, debemos meditar si lo que estamos pasando hoy es una disciplina o una prueba. Piénsalo. Si tal vez hoy tú estás pasando por una dificultad, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Será que es una disciplina de Dios? Tal vez por algo que hemos dejado de hacer, por algo que necesitamos arrepentirnos y abandonar, o simplemente estamos haciendo las cosas bien, pero Dios está permitiendo esta prueba para refinar tu fe. ¿En cuál de los dos te sentirías tú identificado? Si tal vez esta es hoy tu situación, da gracias a Dios, porque entonces es para tu bien, porque Él va a cumplir su magno propósito de formar a Cristo en ti. Da gracias a Dios, porque eso es lo que Él desea. Aprendamos a gozarnos en medio de la prueba, porque Dios está formando a su Hijo en nosotros. Aprendamos a gozarnos. Estamos en las mejores manos. Estamos en las mejores manos. A veces no podemos conocer nuestro futuro, pero sabemos quién va con nosotros. Cada día, cada momento. No tenemos todo claro, todo el panorama de nuestra vida hacia el futuro no está claro. Y de hecho creo que Dios de alguna manera lo permite que sea de esa manera para que vivamos confiados en Él. Para que siempre caminemos confiando en Él. Recibe de parte de Dios todos los beneficios
que la prueba trae para ti una mejor vida espiritual, tu confianza en Dios será fortalecida, tu corazón inconstante será transformado en uno que persevere, serás alguien leal a Dios en medio de un sistema de valores que no respeta ni tiene en cuenta a Dios. Por eso, en este tiempo, debemos darle gracias a Dios si Él nos está probando, porque Él no nos quiere dejar como llegamos, ¿verdad? Por eso creo que es un buen momento para que tú y yo le pidamos sabiduría a Dios en medio de la prueba. Es un buen momento para que confiemos en Él. Es un buen momento para que nosotros nos acerquemos a Él y pidamos su voz, su dirección. ¿Has consultado su palabra? ¿Estás buscando la sabiduría de Dios en tu cotidianidad? Para que no sea el consejo del mundo lo que esté llenando tu vida, sino por el contrario, sea la voz de Dios quien llene tu vida en medio de una prueba. Así que hoy hemos hablado de este tema que es bastante interesante. Las pruebas, el propósito de las pruebas. ¿Qué tal si leemos nuevamente del 2 al 8? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Así que mis hermanos, vamos a orar y ruego que cualquiera de mis hermanos que hoy esté pasando por una prueba pueda encontrar la sabiduría y pueda creer que Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, damos gracias a ti por este tiempo de meditar en tu palabra, de meditar en tus promesas, Señor. Hoy, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de que nuestra confianza sea fortalecida, Señor, en ti. Te damos gracias. Hoy queremos que toda duda, Señor, no tenga cabida en nuestros corazones, porque creemos, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Creemos que tú esperas que nosotros siempre tengamos confianza en ti, Señor. Y por eso hoy, en momentos de prueba que podamos cruzar en la vida, Señor, confiamos en ti, confiamos en ti. Tú estás en control de todo, Señor. Gracias porque tú nos rodeas. Gracias, Señor, porque en la prueba estás allí, Señor. Porque aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. O por las aguas no nos ahogaremos. Porque tú estás allí. Porque tú nos cuidas, Señor. Gracias porque tú eres quien cierras las bocas de los leones, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres quien confundes los ejércitos del enemigo, Señor. Gracias, Señor del cielo, porque tú eres quien envías maná y provisión del cielo, Señor. Gracias, Señor del cielo, porque tú eres quien abres el mar rojo. Tú eres el que derribas las murallas para que podamos avanzar. Gracias, Señor, porque contigo, Señor, vamos de la mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por compartir este tiempo de meditar en la palabra de Dios con nosotros. Ruego a Dios que encontremos sabiduría y fortaleza en medio de la prueba. Espero que terminen de pasar una excelente semana,
que milagros del Señor ocurran en cada casa, en cada familia, que veamos cosas maravillosas, que nuestra fe sea aumentada, nuestra confianza sea aumentada, que podamos crecer, que podamos reírnos del temor, reírnos de las incertidumbres, porque nuestro Dios es digno de confianza. Así que espero que nos veamos este domingo. Vamos a tener un mensaje bastante especial también. Y bueno, la cita es este próximo domingo aquí en la iglesia. Les mando un abrazo gigante y bueno, Dios los bendiga y una feliz noche para todos. Que descansen.